Bueno, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué hemos estado viendo? Y sobre todo, para hacer una recapitulación muy rápido, no olvidemos el por qué tenemos que estar viendo estas cuestiones de las matrices. No es una cuestión solamente como de prepresa para las matrices. Hay un porqué para hacer esto. Si ustedes recuerdan la clase pasada, decíamos, ¿qué es una matriz? ¿No? Y si ustedes recuerdan, dijimos que hay diferentes instrumentos de recolección de información que me permiten que yo a una organización, fíjense muy bien lo que voy a decir, le saque los datos, ¿de acuerdo? Para que los convierta en información. Y entonces, ¿qué instrumento utilizo para sacar esos datos de la organización? Los diferentes instrumentos de recolección. Voy a decir de información, así se llama, ¿no? Porque realmente instrumentos de recolección de datos, pero son conocidos más como instrumentos de recolección de información. ¿Cuáles son esos instrumentos? Bueno, no olvidemos que cuando yo haga la recolecta de datos, con eso no es suficiente, ¿eh? Pues ya puedo recolectar muchos datos, ¿estás de acuerdo? Y que esos datos, si no les das que sentido, ¿te acuerdas? Sentido, ¿te acuerdas las características que vimos? Estructura, colaboración, dinamismo, ¿se acuerdan? Si no tenemos esas características, no podemos convertir los datos en información. Ahora, ya que tengo la información, que ahorita haciendo un paréntesis, esta información, si yo de pronto la pongo en un receptorio, que la tengo ahí disponible, para resolver, fíjate muy bien, ciertas necesidades que yo estoy identificando en la organización y en el entorno, entonces eso lo genero en algo que se llama conocimiento. ¿De acuerdo? Puedo tener mucha información, así como hace rato muchos datos, pero puede ser que tenga mucha información y ¿qué? Y no tenga conocimiento. Y entonces, cuando tengo ya ese conocimiento, ¿qué es esta información orientada a cierta necesidad? Ese conocimiento se vuelve, ¿sí?, algo importante que es una parte necesaria para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones me ayuda, si son de manera efectiva, a generar valor. Pero si ustedes recuerdan, aquí, de conocimiento hasta datos, hay algo que se llama inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es... ¿te acuerdan de la diapositiva? Si no se acuerdan, se los voy a recordar. Significa saber qué decidir. Saber decidir, saber, fíjate muy bien, saber tomar el mejor posicionamiento. Adelante. Entonces, algo importante es que yo tengo un montón de información, ¿de acuerdo?, que convertí en conocimiento orientado a una necesidad, y con eso yo tome la mejor decisión, sepa decidir. Y cuando hablo de decidir, estoy hablando de ¿qué? De generar inteligencia. ¿Sí queda claro? Y también hablábamos la clase pasada
Que bueno, si tú checas, fíjate bien, ¿dónde está lo más complejo de todo este proceso? Sí. Ya entendí que la Inteligencia. Inteligencia es, a ver, primero los datos, ¿estamos de acuerdo? Que se convierten en información. ¿Cómo diferencias? Bueno, qué bueno que lo preguntas porque ese es el meollo de la materia. Los datos aparecen en la organización, son cuestiones alfanuméricas, numéricas y alfabéticas sin sentido, ¿no? Nombres de empleados, sueldos. Cuando de pronto estos datos les das una orientación de acuerdo a ciertos filtrados, porque vas a decir, por ejemplo, de los datos que tengo voy a acomodar unos de acuerdo a los tipos de trabajadores, ¿no? Los clientes. ¿Quiénes son mis clientes? ¿No? ¿Cuáles son las ventas que se han obtenido? Base de datos, la información. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí no es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, con esta información de pronto dices, es que, ¿qué crees? He presentado problemas porque últimamente el área de ventas tiene mayor nivel de rotación de personal. ¿Estamos de acuerdo? Ándale, exacto. Ya te estás dando cuenta que hay algunos que están repitiendo. Está yendo, ¿no? Cuando veo algo está pasando, está yendo. Repetitivamente está yendo. Y entonces digo, a ver, ¿quiénes son los que se están yendo? ¿Quiénes son los que están yendo? ¿Quiénes son los que se fueron? Y si tuviste entrevista de salida, ¿quiénes fueron los que cuando se fueron de la entrevista de salida pusieron cosas casi inventadas de mal? ¿No? Que se quejaban de la dirección. Entonces, aunque tengo información de todos los empleados, de todo, estoy seleccionando una parte de esa información. ¿Estamos de acuerdo? Porque tengo una problemática. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces pasé de información a conocimiento. Claro, eso lo pongo ya en un receptorio, para que lo tengan ahí. Ahí se conoce. Hasta ahí. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. El proceso de pasar de datos a información y a conocimiento, conjuntamente, todo junto, se llama inteligencia. Bueno, inteligencia, ¿no? ¿Por qué se llama inteligencia? Porque esto te va a permitir que con este conocimiento derivado de la información basado en los datos, tú puedas generar la mejor decisión. Porque, si acuerdas, la lámina decía, ¿qué es inteligencia? Saber decidir, saber determinar, saber escoger. Bueno, saber, es decir, hacer una decisión lo más efectiva. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Que eso parece muy fácil hablándolo, ¿no? Pero es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que a veces no te dicen. Yo quiero saber escoger y decidir con este conocimiento, con esta información, pero con respecto a qué lo voy a hacer. La respuesta así, directa, que ustedes tienen que luego determinar es, la voy a sacar. Es algo que se llama un pensamiento estratégico. Por eso se vuelve tan importante. ¿Sí, cierto? Vamos a ver. Porque mira, porque si este pensamiento estratégico yo no lo tengo bien determinado con la visión, objetivos estratégicos cuantificados y valores, si no lo tengo bien determinado, yo no voy a saber escoger, decidir. ¿Sí queda claro? Porque la decisión no es algo que yo considere lo que a mí más me conviene, lo que le conviene a la empresa o la organización. No, es lo que verdaderamente la organización requiere. Exactamente, necesita. El grave problema, y fíjense si no están ustedes de acuerdo conmigo, es que muchas veces priorizaban esta parte, pero olvidaban esta. Y la bronca es que te enseña la técnica de cómo juntar datos en información, pero de pronto ya cuando viene la parte fina, ¿no? Con este conocimiento, con esta información, ¿cómo tuvo la mejor decisión? ¿Qué es tomar la mejor decisión? Fácil, ubícalo, que se apegue más a qué, a tu pensamiento estratégico. ¿Sí queda claro? Puede pasar que tengas información, bueno, datos, información y conocimiento, pero tú sabes que esta parte va a ser es mejor que la que te dicta la inteligencia que tengo acá. Buena pregunta. Puede ser, si de pronto consideras que hay, por ejemplo, tú hiciste todo un proceso formal de recolectar estos datos, convertirlos en información y en conocimiento, ¿no? Y aquí tienes como no quiero decir que una
cierto conocimiento que te da como una orientación a cierta decisión. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú intuyes que hay otra información que no está acá, ¿de acuerdo? Otro conocimiento que no está acá, pero tú sabes que es válido y que esto tiene también mayor validez que aún que hasta esto. Esa es tu pregunta, ¿no? ¿Sí, de acuerdo? ¿Es eso? Fíjense lo que acaba de preguntarnos el compañero. Súper importante. Eso significa que tu proceso de inteligencia organizacional no es adecuado. Si tú te das cuenta que aquí hay algo de información o conocimiento, ¿sí? O sea, por ejemplo, hablando, ahorita se me viene a la mente que estoy pero que estaba de gestión de calidad, renunció. Y entrevistaron a 5 personas. Cuestionario, entrevista, me dice el dueño, me dijo, ¿sabes qué? Es que estas 3 personas son muy buenas, vienen de pero nos pueden dar una vuelta y puede que en vez de ganar personas. Y esta no tiene nada de conocimientos farmacéuticos, todo clínico, pero la podemos amoldar a lo que nosotros necesitamos. Fíjense, ¿escucharon lo que dijo él? Sí. Lo último que dijo, lo que nosotros, pero lo que nosotros ¿qué? Necesitamos. Ahí va. Pero si no va enfocado a esta parte de inteligencia. Ahí va. Buena pregunta. Ustedes, vamos a suponer que llegaron 5, ¿no? Hicieron inteligencia organizacional, porque recolectaron con entrevistas, cuestionarios, tal, y ahí salió que tenías 5. A, B, C, D y el candidato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere decir, no? Ya lo tiene. Gracias. De estas 5, ¿sí? La inteligencia organizacional que generaste te dice que este va primero, este va segundo y este va tercero, este cuarto y este quinto. Y este quinto, porque es la que menos conocimientos en cuestión farmacéutica tiene. ¿Estamos de acuerdo? A ella es la que debemos de contratar, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Porque mi modelo de inteligencia me dice que este es el que tiene que ser, porque ese es el que más valor me va a generar. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú sabes que si tú sabes que este puede ser con el mayor nivel de riesgo, te puede dar vuelta. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y por eso me voy a decidir, aún con todo mi proceso de inteligencia organizacional, al carajo, porque me voy con ella, porque es la que salió más jodida, pero es la que menos probabilidad hay de que me dé vuelta en el negocio. Ahora sí, ¿qué significa eso? Fíjense, la cuestión, bueno, significa que en primer lugar, el dueño, tu jefe, que es bien codo, le debes de decir que cuando haga este proceso de inteligencia organizacional, lo haga bien. Porque entonces tiene que decir, a ver, ¿para qué haces este proceso de inteligencia organizacional? Para identificar a través de este proceso de conocimiento aquella que sea la más efectiva o aquella que sea la que sea más adaptable. ¿Sí queda claro? ¿Qué estás buscando? En tu primer modelo estás buscando al más efectivo. Por eso te digo que. Pero realmente lo que necesita desde su punto de vista de él es no el más efectivo, sino el más que adaptable. Entonces lo que tendrías que hacer es que los requerimientos de pasar de información al conocimiento no deben ir a la cuestión de la eficiencia, sino a la cuestión de la adaptabilidad, porque es lo que estás buscando en este negocio, porque si no se te va a dar vuelta, suponiendo que tú, el dueño, tenga razón. ¿Estamos de acuerdo? Porque puede ser que esta no te mueve el negocio y la puedas hacer a tu modo, pero puede ser que no te sube valor, ¿no? Entonces, yo no sé si esta o esta, lo que tenemos que ver es mete todos los datos para que se genere información y digas, bueno, ¿qué es lo que yo requiero? ¿No? Tienes buscarlo. Vas a llevar a un proveedor, tienes un conjunto de proveedores, ¿no? Les pides nombres de proveedores, sus actas constitutivas, con quién han trabajado, son datos, ¿no? Sí. Comentas la información cuando vas organizándolos, ¿de acuerdo? Proveedores, por ejemplo, de insumos eléctricos, de insumos de materiales, de insumos de tal, ¿estamos de acuerdo? Y luego de pronto dices,
necesito, tengo un nuevo cliente y necesito cierta proveeduría que no tengo ahorita. Entonces, ¿quién de los que tengo me puede ayudar? ¿O quieres? ¿De acuerdo? Y entonces, cuando pasas de información a conocimiento, dices, bueno, pero ¿con respecto a qué? Mi primera preponderación es costo bajo. Entonces, fue una restricción. ¿Sí queda claro, contador? Pero si yo quisiera cambiar esto y dijera, no, el costo no me interesa, porque toda la probabilidad tiene que ser el mismo precio. Este mercado no hay mucha diferencia en precio, pero sí hay un determinante muy importante, que mi proveedor me lo ponga en donde yo quiero. Porque a veces, fíjate, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años una empresa, que es mi consultora, hizo una proyección de una especie como de una obra, que era como un, no sé cómo llamarle, pero era como un pozo. Y él de cuenta que hizo la proyección y dijo, los proveedores me van a dejar el material aquí y nosotros vamos a llevar el material a 80 metros. Porque todos los demás proveedores me cobran mucho dinero en una diferencia importante en esos 80 metros. Pongo a todos los chalanes a que llegando allá, vamos llevándolo y haciendo el pozo, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que era lo más caro. ¿Por qué? Porque cuando quisieron hacer que los chalanes llevaran para allá esto, pues rompían el material, no se podía porque era zona fangosa, altos niveles de accidentes. Entonces, ¿qué significa? Que a veces no lo más barato significa que es lo más efectivo que requiere la organización. ¿Sí queda claro? Entonces, fíjate lo que tendrías que hacer en tu ejemplo. Voltear a decirle al dueño, tu jefe, que es poco, ¿no? Como lo dijiste, yo no lo entiendo, ¿no? Replantea muy bien qué es lo que requieres. Y a lo mejor si tú le dices a él, oye, mira que la misión y la misión se vuelve loca, y dice, no. Pero de pronto dile, oye, pero ¿qué es lo que queremos? O sea, te voy a ayudar a decir, ¿qué es lo que quieres? El negocio. Porque imagínate, lo que quieres ser eficiente y generar mucha lana, o quieres ahorita conservarlo. No conservarlo porque, entonces, sí te va a tener alguien que se adapte. Pues lo que quieres es bombardear, porque no siempre todos los negocios es para, que ahorita vamos a ver, no todos los negocios es siempre para tener más, Hay términos, por eso se pueden ustedes llevar sus materias de economía. Porque hay un término donde aperturar más el negocio, vender una unidad adicional, tener un alumno más, te genera un mayor costo. De hecho, es un costo marginal. ¿Sí sabes eso? ¿Verdad? Pero te vas con la finta, ¿no? Vendo tamales, entre más tamales venda, mejor. Espérate. Llega un nivel que vender un tamal adicional, pierdes. ¿Sí? Entre más venda, yo le vendo a todo el mundo, no le vendes a todo el mundo. ¿Quién sabe a quién le vas a vender? ¿No? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí quedó claro para todos? Esa fue una pregunta. Ahora, para terminar, este bloque de pasar de datos, información, al conocimiento, te ayuda a ¿qué? A saber qué, decidir, escoger, determinar. La inteligencia dice que es saber escoger de manera efectiva. Inteligencia organizacional, que la organización decida de manera más que adecuada. ¿Sí queda claro, muchachos? Bueno, y entonces me pregunto, ¿cómo le hago? Pues regreso otra vez a la base. Para recolectar datos. Hay instrumentos de recolección de información. Que en la clase pasada hablábamos que eran, por ejemplo, los cuestionarios, las entrevistas, el focus group, la observación, la etnografía organizacional, ¿no? Y uno de ellos eran las matrices. ¿Ya les quedó claro por qué estamos viendo matrices? ¿Ya les quedó claro por qué no nada más es una cuestión? Pues voy a echar matriz como para que se queden un buen rato. Bueno, salud. Entonces, por eso se hacen falta estos instrumentos para recolectar. ¿Cuál es la ventaja de estas matrices? Que ya son instrumentos prefabricados, que hay que adaptarlos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el error que podemos cometer cuando recolectamos datos? Agarrar solo un instrumento. Si tú me dices, con puras matrices vale la pena, ya te metes en problemas. ¿Cuál es la recomendación? Utiliza al menos 2 instrumentos. ¿Y para qué? Para un tema que se llama contrastación del instrumento. ¿Han escuchado ese término? Para contrastar. Exacto, para hacer una comparabilidad. Porque si tú, por ejemplo, dices, yo soy tan chingón,
que con una entrevista yo sé si una persona jala o no jala para la empresa. Aquí lo dice. Pues déjame decirte que ese gran nivel de chingonería que cree que tiene está duplicada en un nivel de pendejez. ¿Por qué? Porque puede ser muy chingón, pero puede ser que se encuentre alguien que va a entrevistar que sea el doble de qué. Y sabes, por una lógica básica. Un instrumento te permite solamente recolectar cierto nivel de información. Sí, claro. Y a menor información, ¿qué pasa? Más riesgo de decisión. Si metes dos instrumentos, ¿qué va a pasar? Por lógica vas a tener mayor número de información. Y si salen una diferente de la otra, tendría que ser una tercera. La tercera de la vencida. ¿Qué crees? Te voy a decir. Dicen los que saben que cuando tú generas instrumentación, en cantidad, en número de instrumentos, debes de tratar de que sean, ¿qué? Nones. Pues uno es no, pero uno no me dice nada, ¿estás de acuerdo? Pero por eso te recomiendo que sean 3, 5, 7. ¿Por qué crees? Porque no es que me la estoy sacando de la manga, es una cuestión de estadística. Vales, siempre vamos. ¿Dones? Generas tendencia. Por ejemplo, les vas a decir algo, Ustedes les aplicaron Lumina cuando entraron aquí. ¿Y Lumina trae cuántos colores? 4 base. 4. A mí, en lo particular, Lumina no me gusta. Me gusta más Jump, porque Jump trae cuántos? 3. Esa pregunta que acabas de hacer es bien importante. Hoy vienes con mucha avena, Esta pregunta dice, bueno, y cuando tengo 2 y uno me dice A y otro me dice B, implementa 3 instrumentaciones. Métele instrumentos nones. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a tener ¿qué? Una orientación a una voz. ¿Así queda claro? Así de sencillo. Por ejemplo, ese de Lumina, yo me sorprendí porque lo contesté bien, pero ya el último, como bien. No manches. Salió todo lo que yo dije, ay, güey, esta cosa me está describiendo tal cual las cosas. Y trato de fortalecer un poquito la parte que salió más baja, con menos color, con intensidad, algo así. Claro, pero mira, vamos a verlo aquí muy rápido en una parte de la materia. Pásale. Una parte de la materia, porque es un elemento dentro de la instrumentación. Pero te voy a decir algo. Lumina o los instrumentos, eso sirve para determinar actitudes. Pero la actitud es algo que tú traes desde tu casa, pero que lo único que puede cambiarla eres tú. Y sí puedes modificarla, evolucionarla, puedes trabajar en ello, ¿no? ¿Puede modificar por día? ¿O ese es como que o sea, puede ser de un día a otro, poco a poco. Lo contesté bien, mañana lo contesto así, ¿puede variar? Sí. Puede variar. Y puede ser que tú seas, por ejemplo, por el tipo de cuestiones que tú estás compartiendo con nosotros, tú tienes una combinación entre rojo y azul, un poco de azul. Pero te voy a decir algo, él a lo largo de su maestría se va a hacer más así. Se está haciendo así, pero es una determinante, no sabemos con precisión. Pero tú puedes hoy ser rojo y por una situación inherente a ti mañana ya puedes ser con más tintes de azul. Ahora, ¿qué es bueno o es malo? Depende de qué tipo de puesto, qué organización, con qué características. Claro, si estás en una organización donde todos son unos hijos de su pinky y tú eres verde, no, pues no te la vas a acabar. El verde se vuelve rojo. Yo he visto organizaciones donde el lenguaje es a base de groserías, Oye, no, ese cabrón, hijo de la chingada. ¿Qué supo la barra? ¿Qué colaba ni qué la chingada? A ver, cabrón, tú. Pero todo el mundo reconoce que ese lenguaje es así como. Entonces aquí el que entra por alguna razón, a veces obscura del management, un verde se cola ahí. Y entonces al verde que es muy emocional, que le digas, a ver, hijo de la chingada. ¿Qué hijo de la chingada? Pero pues tiene que quedarse a trabajar a los 3 meses,
Es muy verdad. Entonces, está bien, cabrón. ¿A quién le estamos hablando? ¿A cuál hijo de la chica? Cañón, ¿no? Pero bueno, regresando, ¿hasta aquí nomás? Entonces, ¿sí quieren ver por qué las matrices? No es una cuestión nada más de sacarnos de la manga esto, si es una cuestión de qué, de una forma de cómo podemos instrumentar. Y lo que vimos en la clase pasada es ya el conjunto de matrices que nos vamos a ir más rápido. Vimos la primera matriz que es la matriz FODA, ¿de acuerdo? Sí. Y si se acuerdan que dijimos que la matriz FODA se divide en 4 elementos: las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Internas y externas. Exacto, lo interno y lo externo. Lo que sí puedo manejar y lo que no puedo manejar, solamente identificar y a partir de ello adaptarme. ¿Sí queda claro? ¿Qué es una fortaleza? No es lo que hago bien. Cuidado con esa definición. Ya no me alcanza. Dijimos que una fortaleza es aquello que realizo de manera efectiva y me debe de sumar valor. ¿Qué es generar valor? Es la satisfacción de las necesidades del mercado interno, del mercado externo, a través del uso adecuado de los recursos. ¿Sí, claro? ¿Sí queda claro? Oye, aquí nosotros somos súper buenos compañeros. Una fortaleza es la comunicación que tenemos. Bueno, yo te preguntaría, ¿esa comunicación está orientada a la cuestión de la generación de valor en la realidad? Sí, porque eso nos ha permitido mayor sinergia y evitamos con ponla entonces. Pero si no, no la pongas. Es algo que haces bien, pero que no tiene la categoría de qué, de generar valor y por eso no lo somos. Sí, porque no es un ejercicio nada más de poner lo que haces bien y haces mal. Porque eso es chotear el fondo. Nada. Ay, no quiero bien, no quiero mal. Ponen hasta cada cosa ahí, ¿no? Somos buenos para hacer pasteles de filial y fiesta. Y las debilidades no es lo que hago mal, sino es aquello que he dejado de hacer y por lo tanto me resta valor. La generación de valor, ¿cómo lo Es la satisfacción de las necesidades del mercado interno y el mercado externo, ¿ah?, por encima de sus expectativas a través del uso adecuado de los recursos. ¿Por qué digo por encima de sus expectativas? Porque si solamente le das las expectativas básicas, no generas diferenciación. ¿Sí queda claro? Si yo tengo una empresa que es una empresa que se dedica al negocio editorial, fíjense, yo tengo que identificar muy bien cuáles son sus expectativas. Y no solamente satisfacerlas, requiere costos adecuados, precios adecuados, que se entreguen bien conformes, ¿no? Pero eso lo hacen todos, o aspiran a hacerlo todos. ¿Qué vamos a hacer? Checale, ¿qué vamos a hacer por la parte del mercado para que la tengan? ¿Cuánto? Ahora, hay que ver si eso en el mercado que te manejas es un determinante. Porque puede ser que digan, bueno, pues sí me entiendes antes, pero cuando ustedes antes, ustedes. Hemos más bien ganado clientes por lo mismo. Y entonces en ese mercado sí valoran esa cuestión, y entonces esa es una cuestión de qué, de diferenciación. ¿Sí que claro? Sí, claro. Y entonces, Y es variable, es una variable porque es maneja tiempo. sí, pero siempre y cuando en ese mercado sí lo valoren. Porque puede ser en otro lugar que digan, no, pues, está bien que no estés antes, pero igual hasta que no se broncas, porque son 30 semanas, no hay bronca. Pero si es en un mercado que la urgencia es fundamental, el tiempo y la entregar antes se vuelve un determinante Como gobierno. ¿no? ¿Sí que claro? Pero ¿cómo se te pide de antes? Sí, no. El trabajo de Imagínate que les dicen, la semana pasada acabamos de formar el libro de Ricardo Monreal. El martes ya querían enviarnos 100 piezas mínimos. ¿y sabes por qué? Porque ya tienen compromisos políticos. Y ese día, el viernes, se los quería para entregarlos. Y si se los dejas un día después, ya no tiene efecto, ya no les sirve ni nada. ¿Estás de acuerdo? No, pero ya no genera la sinergia, ¿no? Sí, no, o sea, por eso y luego me hablaron el lunes en la mañanita que era puente y dijeron así, oye, ¿podemos tener otros 100? No, ya, ahora
parte ya no, porque esos 100 se hicieron de otra manera. Por ejemplo, de repente les presenta un buen gasto de ese día. Sí, pero yo se los cargué desde antes. Pues sí, pues, o sea, no voy a perder, ahora sí que un cliente, digo, no voy a perder mis ganancias por una necesidad del cliente, que al final de cuentas es su necesidad. Ahora hay que ir perfilando ahí, porque si llegase a ganar Morena, ya sabes quién. Ah, sí, es cierto, el que ya sabes quién. Sí, pues Monreal. Sí, sí, sí. Vamos a sacar las cosas Sigue adelante. ¿Cuánto? 40. Pero hay fuente. financieras. Ahora, O sea, ¿quién está en primero? Moreno. ya sabes quién. Otra vez. Con 20 puntos de ventaja. Está acá. Estaban 26 a mayo y 25 enero. Ahí, Yo ahora. lo leí al revés. Y sí está un poquito de Bueno, vida. es que fueron cuatro Ya no había pasado. diferentes. Yo creo que es como. Ahora, fíjense muy bien. Vamos a utilizar ese comentario para la clase. Porque la inteligencia organizacional también sirve en cuestiones electorales. Son los dichosos analytics, que es ahora que haces tendencia a través de una cuestión de cuantificación. Pero, por ejemplo, hay que checar muy bien la muestra. Hay una cuestión de estadística. Hay que ver si el estudio es probabilístico o no probabilístico. ¿A quién le preguntan? Por ejemplo, digo, a ver, ¿a quién le vas a preguntar? A los que venden, no. ¿Cuál va a ser tu proceso? ¿Vas a agarrar a todas las personas que cuentes y les vas a preguntar? ¿O tienen un determinante? O vas a ir a cierta zona. Así, no, sí tienen un cierto determinante, cierta zona, por ejemplo, todos los que vengan de blanco con lentes rojas, a ellos sí. Eso se vuelve un estudio no probabilístico. Y si digo, no, a todos que tengan edad para votar, órale. No les que sean morenos, güeros, con barba, sin barba, con reloj, sin reloj, órale. Eso es un estudio probabilístico. Entonces tú escoges el estudio. Y luego dices cuál es tu tamaño de tu población. Eso es bien importante, ¿eh? ¿Cuál es la población? El universo son todos los posibles partes del estudio, que son todas aquellas personas que pueden votar y que tienen que credencial para votar. Ese es el universo. Pero no les vas a preguntar a todos ellos. Voy a preguntarle a tres bloques. Vamos a ponerlo que la categorización va a ser por edades. A Millennium, a X y a Baby Boomer. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, sumado de todo mi universo, mi población solamente son esas tres categorías. Y cuando veo que son, no sé, 40 millones de personas, por un ejemplo, mi universo, mi población se reduce solamente a 20 millones. Pero no le puedo preguntar a 20 millones. ¿Y tú sabes qué hago? De 20 millones, digo que va a ser un estudio probabilístico, y hay una fórmula ya establecida, que es la raíz cuadrada de la deducción estándar sobre la varianza elevada al cubo. Yo no es importante. Todo eso sobre la población. Ya hay unos Excel, ¿quién no se los pasó por un Excel? Tú le pones número de la población, 42 millones. Estudio, no, probabilístico. Y te pregunta, fíjate, por eso estadística es muy importante. Margen de error. 0.1, 0.3 o 0.5. ¿Cuál dices? Pues con mayor precisión, 0.1. 0.1. Le das enter y te dice, de 22.5 millones con un error de 0.1. Si un estudio no es probabilístico, sale 2.5 millones. Y entonces ya que muestraste, no necesitas preguntarles a los 22 millones, sino con 2 millones tienes una muestra representativa. Yo preguntaría en esos estudios. Lo que dicen las encuestas, pues, ¿Dónde? toda esa información. A veces sí, pero a veces no, porque ¿sabes qué? A veces no lo hacen de todo significativo. ¿Sí? Ahora, nada más para terminar este tema. Yo creo que ahorita sí va adelante, ya sabes quién. Pero yo creo que puede cambiar en los próximos meses. Es difícil, pero no es imposible. Porque ha habido casos donde ya la tenían más ganada que ya sabes quién y perdieron. Aquí, digo, la verdad que aquí te da su preferencia política, pero yo no creo que te va a faltar mucho por qué sucede. A ver, puedo preguntar algo a ver si rápido. El año pasado tomé un diplomado en el TEC de Top Management.
había 10 personas, directivos, gerentes, además. Yo era el más chavito. Y en una clase casi todos los profesores del TEC eran petroleros. Entonces realmente todas las clases, todos los pueblos iban dirigidos como que a tema petrolero. Y todos los directivos, todas las personas que estaban ahí, decían que si ganaba López Obrador iba a ser un caos y que va a ser tipo Venezuela y no sé qué. Es lo que yo quería preguntar. O sea, allá casi sacrifican al que decía que si ganaba él iba a casi ver el diablo. Bueno, mira, un gran problema, pero la respuesta debe ser un poco integral. Un gran problema que luego sucede es que estamos en este espacio que es un ámbito más organizacional, es que a veces se quiere luchar al nivel político. Y es un error. Si tú aspiras a un puesto directivo, existe una variable que se llama el ámbito político y que puede determinar el cauce por donde en el futuro, en los siguientes 6 años, va a haber una tendencia, obviamente, en la parte empresarial. Entonces, déjenme decirles algo, para que ustedes estén viendo más una cuestión directiva, tal, pero tienen que hacerle caso a la parte política. Tanto para una cuestión personal, profesional y también empresarial, ¿no? Ahora, yo creo, y sin tener aquí visión partidaria, siendo objetivo, a mí me parece que esas aseveraciones pueden tener parcialmente argumento. ¿Algo qué? Parcialmente argumento. A mí me parece que existen ciertos instrumentos internacionales, como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la OECD, que determinan mucho el cauce por donde muchas economías o muchos países deben de tener una perspectiva y una tendencia. ¿Sí? No es de que llegue y cambie todo. Sí, no te dejan, ¿eh? Yo no quiero... Sí. Aparte, mucho tiene que ver también Cámara de Senadores. Claro, como que sea el presidente no va a decir que le van a dar manga suelta, ¿no? haz lo que quieras. Hay como ciertos... El Congreso es el que decide, pero ahora, yo lo que digo es de que hay ciertos organismos internacionales y el propio Congreso que te puede como ir determinando. Sin embargo, en México, por la cultura que tenemos del nivel de poder que tiene el Ejecutivo, que es el presidente, sí puede hacer de las suyas. Sí puede. No a los grados como Venezuela, pero sí puede llegar a generar, por ejemplo, el que quite los contratos del aeropuerto de la ciudad, ¿no? Ya dijo que acabo de decir. Fíjate, ya lo pensó. Imagínate, porque ahí no se meten broncas nada más con México. ¿Sabes por qué se meten broncas? Con contratos internacionales que están avalados. Imagínate. O sea, ¿cómo crees? Ahora, también hay que decirlo algo. Una cosa es lo que dice, y otra es la cosa lo que puede hacer. Yo lo que creo, y hablando ya más estratégicamente, es que lo que tenemos que hacer nosotros es vislumbrar los diferentes escenarios y cómo nos vamos a mover. Eso es lo que tenemos que checar. Y me parece que una de las virtudes que tenemos que hacer, como base, sea cual sea quien gane, es seguir estudiando y preparándote. ¿Por qué? Porque basado en eso tendrás elementos para poder adaptarte a muchas circunstancias. Por ejemplo, si gana, ya sabes qué, va a haber una total orientación casi a programas y proyectos sociales. Y cuando hablo de sociales no significa que esté muy enfocada a la sociedad nada más, ¿eh? Es decir, a resarcir esa gran brecha entre los que no tienen y entre los que tienen. Pero la bronca es que la clase media la va a pagar. Entonces ahí tenemos que estar visualizando qué vas a hacer. Si gana la Naya, con una perspectiva más conservadora, pero más tendiente a ciertas cuestiones, vamos a decirlo así, como de estabilidad económica, sí, claro. Si gana a mí, va a estar continuidad. Entonces, yo lo que recomiendo es que bajo los tres esquemas genera adaptabilidad. Ahí en el primer, es del gobierno, van, pues desde que entró Peña Nieto, que no recibimos utilidades. Y cuando estaba el PAN, había utilidades de 50,000 pesos. Son esquemas, fíjate, desde que entró el PAN al gobierno federal y ahora con el PRI, sabías que los funcionarios públicos no recibimos aumento.
Y tú dices, oye, pero ¿qué sueldos? Pero si tú sabes, hay diferentes niveles, ¿no? Mi jefa gana 250,000 pesos al mes y no hace nada. Pero cuando cheques a un jefe de departamento, que discúlpeme, pero se parte la madre todos los días porque son los que hacen el trabajo y un subdirector, ¿sabías que tu jefe de departamento puede tener 5 o 10 personas que colaboran con él? Y ellos son de base o pueden ser de confianza. ¿Y sabías que muchas veces los que están acá abajo ganan más que él? ¡Ganan más! Entonces, y este firma y estos no firman. Este tiene alto nivel de responsabilidad y estos tiene bajo nivel de responsabilidad. Ahí es donde estoy así. O sea, y algo está sucediendo, ¿no? Ahora, no apartándonos de nuestra visión organizacional, algo está sucediendo, porque al final un Estado se administra también como si fuera una organización. Es una organización. Nadie debería. Que no se haga es otra cosa, y por eso se necesitan herramientas, instrumentos, mejores prácticas. Que no se ve, hay ciertas circunstancias. Pero regresando. Y entonces necesitamos de las matrices. Y está dichoso FODA. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Fortalezas, lo que me suma valor. Debilidades, lo que he dejado de ser y me resta valor. Interno, externo, lo que no depende de mí. Pero si lo identifico bien lo puedo aprovechar. Lo que no depende de mí, pero si lo aprovecho, pero si lo visualizo a tiempo, lo evito y no me pega. Pero esto es importante, pero relativo. ¿Por qué? Porque lo que vimos en la clase pasada fue esto. ¿Estás de acuerdo? Hacerlo cuantitativo. Hacerlo cuantitativo. ¿Cuál has visto el FODA cuantitativo? Vamos a verlo. ¿Recuerdas? ¿Para qué sirve la cuantificación, contador? Imagínate que te están entrevistando, sales ahorita de la bancaria y te dicen, oye, estás hablando de materia de tal, sí que estás viendo el FODA cuantitativo. ¿Y para qué sirve que hagamos un FODA cuantitativo? Fíjense la respuesta, hay que grabarla, esa, para hacer promoción, para ser más cuantitativo que, para ser más objetivo que las formas de decisiones. Así de sencillo. Porque a mí me parece que de acuerdo a la cuantificación, me está dando una orientación hacia una decisión con mayores niveles de ¿qué? De objetividad. Y entonces, la clase pasada, no me acuerdo dónde nos quedamos, en la F o en la F, pero vamos a repetirlo muy rápido. ¿En la F o en la F? F. La F ya lo hicimos. Ok. Y vamos a ver la F. Muy rápido nada más, síguete muy bien. Agarro las fortalezas y las debilidades y las pongo aquí. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Sí. Número 2. Agarro y genero una proporcionalidad. Le pongo un porcentaje, una proporción. La única restricción es que conjuntamente me dé, ¿qué? 100. Ahora yo te preguntaría, tú que no me viste la clase, ¿por qué a una le voy a poner 0.12 y a otra 0.11? Con respecto a qué? ¿Una es más o una es menos qué? Más que genere más valor. Genere más valor. Ya ibas. Lo estamos apretando. Sí, pero con respecto a qué genere más valor. Entonces, esta es la respuesta, ¿eh? Pero con respecto a qué. No lo dijiste, pensamiento estratégico. Sí. Ahora sí, amigo, ¿con respecto a qué? Estratégico. ¡Claro! ¿Y sabes qué? No se dice, ¿eh? ¿Sabes cuál es la respuesta típica? Es que esta es más importante que la otra. Pero es más importante con respecto a qué, ¿no? ¿Contador? Con respecto a la que tenga mayor nivel de impacto, ¿a qué? A ese pensamiento estratégico. Y entonces si yo me pregunto, si la organización no tiene bien hecho ese pensamiento estratégico, no lo tiene cuantificado, no lo tiene simulado, pues la evaluación y la cuantificación se va al carajo. Ya que tengo esto, ahora califico las debilidades en 1 y 2 y las fortalezas en 4 y 3. Ajá. Ahí, así está la matriz, ¿eh? Las fortalezas 4 y 3, las debilidades 1 y 2. 4 le pongo cuando una fortaleza tiene mayor nivel de urgencia. ¿En qué? En darle esa sostenibilidad, que siga prevaleciendo, que siga siendo fortaleza. ¿Con respecto a qué? Le voy a poner 3 cuando sea menos urgente. En las debilidades, 1 cuando sea menos urgente, aprender esa debilidad. O sea, hay que entenderla, pero esta no es tan urgente respecto al pensamiento. Cuando sea muy urgente, le voy a poner 2. Y luego multiplico. Me da y sumo y me da 2.87. ¿Sí vimos la gráfica de las ramitas?
Y entonces aquí me sale el primer parámetro que me dice que es 2.87. 1, 2, 3, 4, gráfico 2.87. Aquí tengo mi EFI. ¿Qué significa mi EFI? Mis fortalezas y mis debilidades. ¿Qué significa esto? Significa cómo estoy de manera ¿qué? Interna, cuantitativamente interna. Si el resultado está más cercano al 1, significa que yo como organización estoy fallando. Si mi resultado está más pegado al 4, significa que yo como organización estoy haciendo la función efectiva. ¿Qué estoy evaluando? La parte interna. Si esto está más pegado al 1, es que internamente estoy fallando. Y si estoy más pegado al 4, es que internamente estoy por el camino correcto. ¿Sí queda claro? Aquí vamos a hacer una anotación, chequenlo. Si mi resultado, vamos a suponer que no fuera este, si no fuera 1.5, le diría, bueno, internamente estás muy jodido. Entonces tus estrategias irían más orientado a fortalecer la parte interna. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero, bueno, ahora que veamos la parte, por ejemplo, vamos a suponer que mi resultado ahora me da 3.9, ¿no? ¿Qué significa este 3.9? Estamos pegados en la parte. ¿4? ¿Qué quiere decir de la parte interna? Que internamente, ¿cómo estoy funcionando yo? Bien. ¿Y entonces qué estrategias tendría que utilizar? Exacto. Bien contado. Estrategias de sostenibilidad. ¿Sí queda claro? Porque en una vuelta tengo que generar estrategias. ¿Para darle sostenibilidad o para resarcir lo que sabe? Y hay quien dice, pues si no está roto, no lo pongo. Ya no podemos decir eso. Si no está roto, qué bueno. Haz que no se vaya a romper. ¿Queda claro? ¿Sí, amigo? Sí. Vámonos ahora con la siguiente, que es donde nos quedamos, ¿no? La F. La F, ¿qué hago? Agarro ahora ¿qué? Mis oportunidades y mis amenazas. Las pego. Genero nuevamente el nivel de proporcionalidad. ¿Qué es ese nivel de proporcionalidad? Le doy una categorización de impacto con respecto al pensamiento estratégico. Es decir, habrá una oportunidad o una amenaza que tenga mayor relación para organizar ese pensamiento estratégico. Si eso se da, debe tener una proporcionalidad más amplia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí, amigo? ¿Sí? Y luego viene la calificación, nada más que aquí, ¿sí nos explicamos? ¿Qué pasó? No nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Aquí, a diferencia de la anterior, cambia, aguas. La anterior, la F es 1 y 2 y 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es 1, 2, 3 o 4. Es que parejo. Y aquí le voy a poner, fíjate muy bien, le voy a poner 1 cuando la oportunidad o la amenaza, ¿sí?, nunca haya sido utilizada por la organización en algún momento y no se haya visto reflejada en alguna estrategia o acción que la organización ha identificado. ¿Es algo llamado? No. Ahí va, por ejemplo. Vamos a suponer que para esta organización a la que estamos evaluando una amenaza, ¿sí?, estos altos niveles de inseguridad que prevalecen afuera. Y eso ha mermado o puede mermar a nuestra organización. ¿Sí queda claro? Es externa, no depende de nosotros, pero ahí está la inseguridad. Vamos a poner un ejemplo de la estética. Tenemos una estética y una espina, ¿de acuerdo? Y cuando hicimos nuestro FODA, salió que una amenaza son los altos niveles de inseguridad que hay del BITS para acá, ¿no? Asaltan mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ya sé que hay mucha inseguridad, pero no, que se me fijaron en esta estética tan chirris. Si yo de pronto sé que hay mucha inseguridad en la zona y no pongo nada, ni un perrito que esté afuera, cuando yo ponga, fíjate, altos niveles de inseguridad, ¿cuánto le voy a poner? 1. ¿Por qué? Porque la organización nunca ha hecho nada, ¿sí?, ni ha accionado con respecto a esa amenaza. Pero vamos a suponer que yo tengo esa estética y estoy en la estética y afuera de la estética está un cuate como de 2 metros con una escopeta recortada así. ¿Has visto que de fotos están así fuera de los negocios? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo esa organización? ¿Ya accionó? ¿Estamos de acuerdo? Está previniendo, o sea, porque si ves que está este cuate así, ¿quién se va a meter a la estética? ¿No?
Fíjate, la amenaza es altos niveles de inseguridad. ¿Cómo lo voy a categorizar yo? Con 4. Porque la organización, esa amenaza o esa oportunidad, ya la jaló y ya está accionando en algún momento hizo algo para que esa información sea utilizable. ¿Sí queda claro? Sí. El de la estética es clarísimo. Sí, dime. Yo tengo una duda. La proporción sigue siendo igual que en la EFI. Sí, sigue siendo, pero o sea, el mismo proceso. Ajá, pues. Sí, o sea, tú ahora si dices primera amenaza, esta amenaza, ¿sí? ¿Cómo guarda relación con respecto a hacer el pensamiento? Ajá. ¿Sí? Y sigue siendo lo mismo. Lo que cambia es la calificación. El 4, entonces ya estoy tomando acción, ya tomé acción o Ya hice algo y ya se evidenció. Si me pongo 3 o 2 es que estoy en camino A. Y 1 es cuando no lo tomo en cuenta. Hay muchas organizaciones que no lo toman en cuenta. Pero el 4 quiere decir que ya lo solucioné. No, que ya no lo solucioné. Que ya hice algo, ya es evidente, para que esa amenaza no me pegue o para que esa oportunidad la aproveche. Sí, es tanto en las oportunidades como en las. Exactamente. ¿Sí queda claro? ¿Dudas hasta aquí? No. Lo explicamos muy fácil, ¿eh? Pero la verdad es que no es tan fácil, ¿verdad? Ya cuando lo estás haciendo, no. Y le pregunto a él, digo, porque él ya tuvo la desfortuna de llevar seminario, ¿ah? Y esto se ve en una clase, ¿eh? Todas estas que estamos viendo, lo estamos haciendo nosotros, casi toda la materia, ahí se ve una clase y media, ¿ah? Y no, es rápido, porque es un solo módulo de todo lo que se va a ver. Pero bueno, ¿sí queda claro? Y ya que queda esto, lo que voy a hacer es multiplicar A por B, me da C. Y sumo. Y me da 2.95. El A es porcentaje, ¿verdad? El A es porcentaje, el A es proporción, ponle proporción. Pero puedes poner porcentaje o le puedes poner también decimal, ¿no? La única restricción es que te da 1 o te da 5. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Por ciento, está bien que lleven sus apuntes, que lo hagan en su hoja de cálculo, que bueno, lo están adelantando, están apuntándose del trabajo final, que van a entregar, que por cierto no guarda relación con su calificación final, pero como saben, lo tienen que entregar, pero yo les voy a dar parte de unos exámenes para que vean unos ejemplos de los compañeros que ya se estudiaron esto. Y ya van a ver cómo es. Los ejemplos asustan. ¿Verdad? Sí. Entonces, No se preocupen, es para eso, porque se asusten. ¿Dudas hasta aquí? ¿Está muy claro, no? Bueno, entonces voy a agarrar mi gráfica de las raditas. ¿Cuánto salió el EFI? 1.7. No, pero el anterior. 1.7. Vamos a poner que sea 1.7. 1.7. El EFI, ¿estamos de acuerdo? ¿Y el EFI cuánto nos dio? 2.95, ¿verdad? Vamos a suponer que este fuera el resultado. Fíjense muy bien lo que vamos a hacer aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Pongan mucha atención. Estimada maestra, cuasi maestra, esta es una organización que nos dedicamos a comercializar equipos de cómputo. ¿De acuerdo? Es una empresa familiar, llevamos 5 años en el mercado, nos está yendo relativamente más que cualificación, relativamente bien. Interpréteme el resultado que acaba de obtener esa empresa familiar que se dedica a comercializar productos. ¿Qué significa esto? Significa que Checa, porque esto es importante, ¿eh? O sea, no solamente la gráfica, no, a ver, ¿qué está sucediendo? Venga. significa que en el ámbito interno tiene problemas y en el ámbito externo, bueno, no solamente en el ámbito interno tiene problemas, y que ha tomado acciones que están en proceso para ir en el ámbito externo. Ok, muy bien, muy bien.
¿Qué más podemos hacer? Muy bien, ¿eh? Pero fíjense, sí. Lo que me dice como índices es lo primero. Los problemas que has identificado en tu organización, que a lo mejor están bajando las becas, tienes problemas a lo mejor fiscales, te quieren subir la renta del inmueble, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Estos problemas que ya identificaste tienen como fuente base de esto una orientación con mayor tendencia a lo interno. ¿De acuerdo? No te estoy diciendo cuál sea la estrategia, pero estoy diciendo el tipo de estrategias a lo que tendrás que entender, a lo que tendrás que entender primero es lo interno. ¿Sí me claro? Pero lo externo, estás en el 3. Tal vez llegar al 4. Tus problemas no tienen como fuente lo externo, tienen como fuente más lo interno. Pero en lo externo tendrás que generar estrategias de sostenibilidad. Pregunta, arreglando el interno también puede crecer el externo. Pues para acá. ¿No? Acuérdate que tenemos algo que se llama enfoque sistémico, que está integrado. Pero ahorita te está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate qué más te está diciendo esto. Te está diciendo, pero de todos modos, tu 2.95 no está tan al 4, ¿ah? Tienes solamente este ámbito de diferencia, que no es mucho. Entonces, es más hacia el 1 que hacia el 4. Claro, pero al final de cuentas, dentro de la problemática, tienes como base más lo interno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Todo el mundo lo entendió? Sí. Esto que parece vacilador tiene una connotación bien amplia, porque no te dice exactamente cuál va a ser la estrategia que vas a seguir, pero te dice hacia dónde será el espectro de estrategias que deberán tener mayor preponderancia en cierto momento. O sea, te dice, enfócate en lo interno para... En este momento, para que resaltas esto con esas problemáticas, y entonces lo que haces bien, pues tengas mayor tiempo, recurso y apertura para poder desarrollar. Y en base al interno, me voy a evitar ahorita y me busco cuáles son los números 3. Claro, que ahorita vamos a ver otras matrices que empiezan, ese análisis es muy bueno, porque vamos a ver otras matrices que te empiezas a focalizar. ¿En dónde? Yo estaría pensando que entonces, el que yo tenga bajas ventas, en que me quieran subir la renta y tal, está en mi qué, en mi ámbito. Fíjate, otro análisis aparte. Si mi problema está en la cuestión interna, significa interno, ¿estamos de acuerdo? Sí. Significa que tú como organización tienes el manejo. Esa es una gran ventaja. ¿Otra vez cómo? ¿Dónde está el más jodido? En lo interno, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y entonces es lo que tendré que empezar a operar, ¿estamos de acuerdo? Y lo interno está representado por la EFI, que es evaluación de factores internos, fortalezas y debilidades, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y que esas fortalezas y debilidades es donde la organización sí puede que cambiar. ¿Será más? No voy a decir ya Vicente Pérez, pero no. No vuelvas a decir una pinche grosería porque no me van a decir. Porque está grabando. Sí, cierto. Fue un... ¡Ya! Cállense ya fuera. Estamos grabando. Pero bueno. Pero no importa qué tiene, ¿no? Además, cabrón ya no es una grosería. Es solamente un cambio de palabra. Eso mexicanismo. No es mexicanismo. Entonces, fíjate, si nosotros, por ejemplo, tenemos este ámbito, nos vamos a dar cuenta también de una situación bien importante. Si la bronca fuera en lo externo, está más. ¿Por qué? Pues porque no tienes todo el manejo, ¿eh? Vamos a suponer. En cualquier momento te puedes probar. Sí, aparte no tienes control de nada. Imagínate una organización que un tweet del Trump le dé la torre. Hay organizaciones, ¿eh? No vamos más, ya escucharon lo que me pasó. Fíjate, agarramos el ejemplo, hoy está muy de moda. Cambridge Analytica. ¿No? Sí. Esta organización ya se la llevó la... ¿Pero dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Si hiciéramos un análisis cualitativo, digo sin hacerlo, pero vamos a ir. Tiene un aspecto interno complicado, ella internamente ahorita está mal.
dejó de hacer cosas, se colgó, hizo cosas inadecuadas, ¿sí? Desde el punto de vista de estrategia de negocio interno. Pero también, imagínate que yo hiciera su F y F, digo, tratando de proyectar. Su F estaría por aquí y su F estaría también por aquí. O sea, jodida y jodida. ¿Por qué? Porque internamente, ¿sí? ¿Qué tipo de colaboradores sumó? ¿Estamos de acuerdo? El director, ¿eh? ¿Sí viste cómo lo graban en Londres? Y él está diciendo, no, y yo nosotros podemos generar tendencias, contratamos unas prostitutas, y así dijo, ¿eh? Y lo ponemos ahí para que haya tendencias. Y ¿qué mala integración de reclutamiento tuvieron? ¿Tuvieron como director general? ¿Estamos de acuerdo? Y externamente, si sabes que en el ámbito de las redes sociales estás en una vigilancia permanente y siempre hay quien te va a estar checando y vigilando, ¿estamos de acuerdo? Sí. No previeron esto, ¿estamos de acuerdo? Complicadísimo. Sería bueno hacer su F y su F, fíjate. Y lo que te daría como resultado, ¿estamos de acuerdo? Pero como no todas son Capricho Analytics, imagínate, lo haces de la paletería La Michoacana, la franquicia que está aquí en Interlomas, o aquí está otra que se llama, en Walmart, donde de pronto, o en la tintorería, ¿viste la tintorería? Yo he llevado ahí mi ropa, por si no la lleven, son malditos y caritos, y le digo a la chica, oye, es que quiero dejarte bien un suéter. Yo no te recomendaría que dejes los suéteres, porque la verdad es que sí tenemos problemas con los suéteres. La que está atendiendo. Eso no está. Interno. ¿Sí queda claro? Finalmente, no te dice qué estrategia tienes que seguir, pero te dice qué orientación. Pero además hay otra matriz adicional, ¿verdad, mío? Que es la matriz IE. ¿Ya lo vimos? No. Lo dejamos nada más para que se enamoraran de las ciencias. Bueno, muchachos, está interesante esto, ¿no? ¿Cómo empieza a mover? Ahora, no perdamos de vista nuestro esquema, ¿eh? Miren hacia acá, Perdón, entonces eran dos estrategias de sostenibilidad y la otra cuál es. No, es como hábitos. Si está más hacia acá, hacia el externo, es una cuestión de sostenibilidad. Lo que estás haciendo bien, que está yendo bien, dale sostenibilidad. Pero si estás más hacia acá, lo que tienes que hacer es una cuestión de un grupo de estrategias de que te mejoran, ¿no? A veces, aquí entre nos, las más difíciles de identificarlas e implementarlas, ¿sabes cuáles son? Las de sostenibilidad. ¿Sabes por qué crees? Por la cultura que tenemos en México. O sea, vamos bien, no hay bronca, échale ganas. Síguele así. No, espérame, pero para seguirle así necesito otras cosas, ¿no? El mercado cambia. Imagínate, te dicen, el objetivo para este año es incrementar 5.5 la matrícula, ¿no? O las ventas. Y lo logras. Al otro año, ¿qué te va a decir? A lo mejor esto es el 5.5, ahora estamos en otro 5.5 para el próximo año. Pero ¿qué pasa si el mercado en el que estás se está restringiendo? Puede pasar, ¿eh? Y la idea es más. Y en un momento que cansas, agotas, ¿a qué? Al mercado. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Qué tenemos que hacer? Hay una cuestión base que se llama diversificación. Tienes que empezar a buscar en dónde te puedes mover de manera diferente. Por ejemplo, un tiempo nosotros en nuestro despacho de consultoría le damos asesoría directa a la CEMI. ¿Sí conocen qué es la CEMI? La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y ahí tenían un gran problema. Les damos asesoría, por ejemplo, a muchos empresarios constructores. El sector construcción, en la gran mayoría, vive de la obra pública. O sea, todo lo que el ámbito federal, estatal y municipal tienen de obra pública. Y de pronto se quejaban y decían los empresarios, los medianos empresarios, es que la obra pública ya está bien dada, la corrupción, las relaciones, y es que cada día es más complicado porque cada día es más barato, nos piden menos costos, etc. Dicen, bueno, ¿y por qué? Si están aquí y saben que es complicado, corrupción, tal, ¿por qué no hacemos esto?
diversifícate. Con el conocimiento que tienes, la experiencia que tienes, la tecnología que tienes, empieza a buscar otra forma. Voy a poner un ejemplo. Había un constructor en la península de Yucatán que hicimos como una especie como de asesoría para personas de Campeche, empresas de Campeche, Quintana Roo y Mérida. Por cierto, los yucatecos son, sí, bravos, ¿eh? Sí, se agandallan a los campechanos y a los quintanarroenses. ¿Nadie de ustedes es de Yucatán? ¿No? ¿Nadie de ustedes es de Yucatán? ¿No? ¿No seguro? Bueno, entonces podemos hablar mal de ellos, ¿no? Son bien gandallas. Y esos se quejaban mucho los campechanos y los quintanarroenses, ¿no? No, es que los yucatecos les dicen los yucas. Eso es muy bueno de todos. Y si son buenos gandallas. ¿Vale? No, los yucatecos no, los campechanos y los quintanarroenses sí son buenos. Pero los yucatecos aparte son medios acá. Y luego sí se veía así como que se radallaban del mercado y querían, y se quejaban como, no, ¿cuándo? Cuando vengan a México al DF, les aplicamos la venganza. Porque será muy yuca, pero acá en Chilangolandia, pero la realidad es que ellos tienen una visión más amplia. Pero déjame decirles algo. Que le dimos la asesoría, y por ejemplo, muchas empresas que se dedicaban a hacer obra pública, cuando hicimos el análisis, el estudio de mercado. ¿Qué es el estudio de mercado? No es más que esto. Vimos en dónde podían ellos hacer diversificación. ¿Y qué crees? Muchas empresas se dedicaron a hacer, eran entonces, por ejemplo, optaron por dejar de ser empresas constructoras y se volvieron, por ejemplo, empresas que hacían postes de luz de concreto. Es una diversificación, ¿eh? Que cuando la obra pública iba de baja, ¿qué crees? Eso les daba. Vamos a ver, por ejemplo, una matriz, que es la matriz del Boston Consulting Group, donde te permite hacer ese análisis. Y de pronto empezaron a hacer que cuestiones de ladrillos, pero bueno, no eran como tal ladrillos, pero eran como muros, ya se ven como pedazos de muros, con material reciclado. ¿Qué hicieron? La obra pública ya está agotada, hay muchas broncas, pues da un paso a la derecha o a la izquierda para buscar nuevas formas. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Con un análisis de inteligencia organizacional. Porque no solamente es querer, ¿no? Ahora voy a dedicar a hacer postes, sí, pero si no tienes ni la experiencia, ni la infraestructura, ni tal, y no tienes el contacto, pues te quedas con tus postes, ¿no? ¿Tú lo haces aquí? ¿No? Muy bien. Vámonos con la siguiente matriz. Es la matriz I. Si me permiten, voy un momentito a mi oficina interna. Es que tengo ahí un problemilla, no les cuento. Estoy enfermo. Está aquí mi compañera, pero de las 10 unidades, entonces tengo que ir a hacer un descargo.
¿Listos? Vamos a ver ahora la matriz IE. Esta matriz es también interesante. Ahora, no perdamos de vista lo que estamos haciendo nosotros, acuérdense. Yo a la par de todo esto que dijimos de pasar de datos a información, conocimiento, inteligencia, toma de decisiones, efectividad, y también a otra parte de mi pensamiento estratégico y que todo esté orientado a ello, recuerda que tenemos que realizar una hoja de cálculo, un Excel, donde voy a poner yo en mi primera pestaña el nombre de la empresa que voy a aplicar en inteligencia organizacional. En el segundo vamos a poner la sinopsis, ¿se acuerdan o no? La tercera pestaña habla del pensamiento estratégico. El que tenemos y el que debe, ¿estamos de acuerdo? El cuarto vamos a poner nuestro ¿qué? FODA. FODA normalito, ¿eh? En la siguiente pestaña vamos a poner nuestra matriz FI. Y en el siguiente nuestra matriz F. ¿De acuerdo? Y en el siguiente vamos a poner, la gráfica de las ranitas. Pero no vamos a poner ahí ranitas, vamos a poner ahí, ¿sí? Bueno, la línea recta. Vamos a poner ahí algo que se llama la gráfica de cuestiones de, así se debe poner, exógenas, endógenas. Exógenas, endógenas, ¿no? Es la gráfica de la cuestión exógena y exógena. ¿De acuerdo? Y después vamos a poner la matriz I, que es la que vamos a ver hoy. ¿Sí queda claro? Ahora, yo diría, ¿cómo para qué me sirve esto? Pues te sirve cuando tú vayas insertando la información, ¿estamos de acuerdo? Lo que estamos pasando es que de datos que recolectas, lo estás convirtiendo en ¿qué? En información, ¿estamos de acuerdo? Y esta información, de acuerdo a las características que tú la requieras por el tipo de organización en la que te encuentres, se va a convertir en conocimiento, ¿estamos de acuerdo? Y esto te va a permitir todo lo demás que vamos a construir a que sea un sistema, fíjate, un sistema de información que te permita tomar decisiones. ¿Sí quedó claro? Y yo estoy utilizando ahorita un sistema que se llama, es un sistema integral básico de paquetería que se llama Excel. Pero si esto, por ejemplo, lo meto yo en un lenguaje donde hago un sistema ad hoc para ello, no digo que voy a hacer ese dar mayor nivel de ¿qué? De dinamismo, ¿no? Y rapidez. Los sistemas de información son necesarios, sí, de los que conocemos, los CRP, los CRM, estos son necesarios. ¿Pero para qué son necesarios? ¿Ellos te ayudan a decidir? No. Ellos te ayudan ¿a qué? A generar este proceso de manera más que rápida y efectiva. Pero si le metes basura, ¿sabes qué va a salir? Basura dinámica y basura rápida. La verdadera inteligencia organizacional no está en seleccionar si hoja de cálculo o el SAE o el NOI o el COI, sino en lo que le metes desde el punto de vista estratégico organizacional. ¿Sí queda claro por qué estamos haciendo eso? Y al final, entonces, esta hoja de cálculo, que la puedes hacer ahorita en Excel, pero después la puedes hacer en un sistema de información, y puedes agarrar y contratar a dos programadores para que te lo hagan con cuestiones muy tropicalizadas a tu organización, y que tengan foquitos, y que tengan laminitas, se puede hacer. ¿Sí queda claro? ¿Cuáles son las dos últimas pestañas? ¿Esta? Ajá. Esta es la gráfica exógena endógena. Esta es la I. ¿La qué? La I. Esta es la de la rolita, acuérdate, ¿no? Ah, Okay. ¿Y hacia cuál? ¿Hacia dónde tienes las juntas? ¿Hacia dónde voy? Sí. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Dime. Yo tengo dudas sobre los de la gráfica. La de las rolitas. ¿Va? ¿Sí queda claro? ¿Cuáles son? Bueno, No sé cuáles son las No sé si vas de no hay cuadra. sí, la interna o externa. Se escucha muy mal, mira eso, pero exógeno externo, endógeno externo. ¿No? Va, ¿vale? ¿Cuáles son las siglas de IE? La IE está muy complicada la definición. Es la matriz interna externa. No, yo creo que no se quedaron las pestañas es decir que. ¿No? ¿De acuerdo? Va. Ya vamos a acabar. Además, decía decir que no me ha llegado, me voy un poquito antes, pues no tengo inconveniente porque voy al médico. Porque sigo mal, necesito. La mujer de mi casa. Ya, perdón, ya,
Ya vamos a acabar. Vámonos con la IE. Por cierto, ya próximamente, para que se vayan de vacaciones. ¿La próxima semana va a haber que no hay clases? No. Se la toma, por favor. Para esta matriz, yo necesito ciertos elementos que ya tengo. ¿Es qué? ¿Es qué? No. ¿Todos van a salir? ¿Vas a salir de trabajo? ¿Vas a pasar? ¿Vas a trabajar la semana que entra? Hasta el jueves, hasta el miércoles. No manches. ¿Por qué? ¿Por qué quieres la luz esa? ¿Dónde trabajas? A desinfección en hospitales. ¿Y trabajas en qué terminar el número? No. O Trabajo cerca de nosotros hacemos los servicios en los hospitales en días festivos. sí, es cuando más. ¿Tú vas a Así que no sé si hay algo que va a ¿no? No, tú vas a pues aquí, si está aquí en su esquina. ¿Tú vas a salir? ¿Y vas a trabajar toda la semana o no? No, hasta miércoles. Tú no vas a trabajar, ¿no? Ya bien merecida, para que llegas con más energía. ¿Vas a salir, amigo? no. ¿Tú, amigo, vas a salir? No. No, ya viajaste. Ya te fuiste a Colombia, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Dicen que yo a veces compañeras, pero que las mejores despedidas de soltero ya no son en Las Vegas. Hace mucho que dejaron de ser en Las Vegas. Ahora son en Cuba. Yo he ido en Cuba, no, ya se las matan. A las cubas. Sí. Yo Y eso que nada más estoy en Bogotá, no. Medellín, ¿no? Medellín, exacto. Medellín. Yo fui a dónde iba dos, no sabes. Eso de que dices, cuidado. O sea, si quieren a sus novios, esposos, no los dejen ir a Medellín, porque pueden que no regresen. Pero vaya muy bien. ¿Tú vas a trabajar? ¿Vas a trabajar? ¿Toda la semana? ¿Cómo se dice? Producción. ¿Cómo crees? ¿Cómo es siguiente? ¿La estás regando ahora? ¿Estás en producción? ¿Perdón? Bueno, estás en producción. ¿La empresa? Sí. Los productos no paran. Sí, pero tienes Esa es la de que... calidad, ¿no? Yo soy de calidad, sí, pero... Tienes que hacer todo el... Sí, pero pues tienes que darte los tiempos porque si no... Mira, profe. ¿Y tú te vas a ir de vacaciones? Se va de Europa, ¿no? Europa, ¿eh? Creo que le llega... ¿Vamos a Europa? Sí. Pobrecito. ¿A qué parte? Se va por lo que veo, se va a Nigeria, ¿no? Ahí están los boletos de avión. Llévate ropa de frío, porque todavía sigue el frío en Europa. ¿Ya vieron la tormenta que cayó en Washington ayer? Ya ahorita es para que ya cerraron aeropuertos, cerraron todo, ¿no? Pero vámonos con la IE. ¿Qué voy a hacer aquí en la IE? Yo aquí voy a graficar, fíjense muy bien cómo la tengo construida. Es una matriz de 9 cuadrantes, ¿de acuerdo? Y voy a determinar cada cuadrante, ¿sí? Como el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. 9 cuadrantes. Y voy a numerarlo del 1, el 2, el 3 y el 4. El 1, el 2, el 3 y el 4. Si tú checas es exactamente igual que la de las ramitas. ¿Te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? Mira las bolitas. Mira las bolitas. Pero fíjate cómo lo vamos a graficar. La EFI, factores internos, EFI.
derecha a izquierda. O sea, voy a graficar así. Y la F la voy a graficar de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? A ver, otra vez, ¿cómo? La F de derecha a izquierda. Y la F de abajo hacia arriba. La ¿Sí? Es muy importante porque si se equivocan en la cuestión de graficación, la F Es que tiene una identificación. ¿qué? Pues se me fue medio circuito, güey. sería los vamos. Sí, ya se acabaron. Gracias. No, te digo que se empezaba, no. Hacemos un resumen. Lo que se hace para alguien se hace para todos, ¿no? Sólido. Otra vez. Y la Aquí, así, sólido, promedio, débil. Eso lo pongo. Sí, bueno. Falta que les explique para quedar más claro. Profesor, ese niño me está diciendo muchas cosas. Oye, ya, por favor. Tú ya estás, no, porque ya habías usado sexto grado, pero tal vez a quinto, pues que ya tuvo la materia de allá y por eso. Perdón. Que no digas ninguna pinche grosería, ves que nos están grabando en esta pinche computadora. Sí. ¿Mande? F derecha, izquierda. Sí, ahí va otra vez. F de derecha a izquierda. F de abajo hacia arriba. Y voy a enumerar 1, 2, 3, 4. Obviamente de derecha a izquierda. Y de abajo hacia arriba 1, 2, 3, 4. Ahora, no perdamos, la verdad está muy sencillito esto. La bronca no es esta, ¿eh? La bronca es de que sacas las fortalezas y debilidades y cuantificas. Y le pones proporción y le pones calificación, ¿estás de acuerdo? Y luego, cuando tú vas a tener que empezar a hacer esta evaluación, fíjate muy bien, no perdamos de vista lo que estamos haciendo. Tenemos nuestro FODA. Fíjate todo lo que hemos hecho en el FODA, ¿eh? Del FODA sacamos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y luego sacamos la matriz EFI, que fueron mis fortalezas y mis debilidades. Le pusimos un porcentaje de importancia o trascendencia con respecto al pensamiento estratégico, punto 20, punto 10, punto 20, punto 05. El chiste es que me dé que 100%. ¿Estamos de acuerdo? Y luego califiqué las fortalezas en 3 o 4. 3, 4, 3. Cuando una fortaleza es más urgente, de acuerdo al pensamiento estratégico robustecer, le pongo 4. Cuando es menos urgente, le pongo 3. Cuando una debilidad es menos urgente, solucionar, le pongo 1. Y cuando es más urgente solucionar, de acuerdo al pensamiento estratégico, le pongo 2. ¿Sí queda claro? Generé la multiplicación, me dio el producto, sumé el producto y me dio 1.2. ¿No? Mi F. Y luego hice lo mismo con la F. Oportunidades, amenazas, le puse una proporción, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Después le puse una calificación, aquí sí es del 1 al 4. 4, 4, 3, 4, 3, multipliqué y me dio un resultado. Estos resultados voy a poner así, resultado de la F y resultado de la F. Lo que estoy haciendo, no debo perder de vista que estoy haciendo. Me está diciendo cuánto saqué en la F y cuánto saqué en la F. ¿Estamos de acuerdo? Y luego lo pongo en una gráfica de líneas. Y si aquí salió mi F y acá salió mi F, por poner un ejemplo, me está diciendo que si mi resultado de la F, como ya lo vimos, está más pegado al 1, significa que tengo problemas con mis factores internos. Si mi F está más pegado al 4, es que tengo una noción adecuada de mis factores externos. ¿Qué son mis factores internos? Fortalezas y debilidades. ¿Qué son mis factores externos? Oportunidades y amenazas. Estoy más jodido en lo interno y menos jodido en lo externo. Y me está dando una orientación de hacia dónde tengo que dirigir mis estrategias. Pero esta matriz que viene a continuación, ¿qué creen? Aparte que ya la de la ranita te dijo cuál es la orientación, la F y la F, ahora te va a decir cuál es el tipo de estrategia. Tipo de estrategia. No te dice la estrategia, porque esto no es magia.
pero te dice el tipo. ¿De acuerdo? No te preocupes, vamos a hacer un resumen. No, y además, aparte del archivo se lo voy a mandar. Y aparte está grabada la clase. Bueno, pues sí, sí. Sí, lo estoy grabando, sobre todo hay ciertos temas que se pueden que tengan grabados porque eso les ayuda a checar. ¿Va? ¿Queda claro hasta ahí? Ahora, ¿cómo funciona esta churche del aire? Bien sencillo. Agarro, digo, ya lo dibujamos aquí, pero imagínate que agarro y dibujo 9 cuadrantes. Aquí pongo 1, 2, 3 y 4. Aquí pongo 1, 2, 3 y 4. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y luego pongo y digo, lo voy a nombrar los cuadrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente eso. Y luego pongo, digo, en las X, abscisas violetadas, pero en las X voy a graficar la F. En las Y voy a graficar la F. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos? Sí. Voy a graficar en la F de derecha a izquierda. En la F de abajo hacia arriba. Esta es la tendencia. ¿De acuerdo? Si mi F, vamos a suponer. Perdón, entonces ya me perdí. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? De la izquierda y la de la derecha. ¿Cuál izquierda? ¿Esta ahí está? No, es la misma. Es la misma. Nada más aquí está de otra manera y aquí está de otra. Es más, esta y esta son. ¿Y por qué se dice puntaje de matriz F y la otra dice puntajes de valores totales en matriz F? Es solamente el estilo de quien grafique. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, voy a poner aquí determinante F. Determinante F. Sí, y fíjate, te voy a decir, y fíjate, qué bueno que nuestra compañera pregunta esto. Porque un gran error que podemos cometer es agarrar la matriz y siempre utilizarla con la misma forma. Te está diciendo cuál es como la metodología general. Pero tú la vas a utilizar de acuerdo a. ¿Qué por ejemplo le puedes hacer? Pues determinante cuantificable endógeno. Pues, ¿qué es eso? ¿Sabes? Interno, ¿no? O puedo ponerle ahí variabilidad, fortaleza, debilidad. Nada más esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Sí? Son estilos de quien utiliza la matriz. Si ves un libro a otro, te dicen cierto estilo. Por cierto, fíjense que esto que estamos viendo no es novedoso, ¿eh? Pues ya tiene muchos años. Ahora, vamos a hacer una pregunta de maestría, antes de que veamos esto. ¿Y por qué? No se ve en maestría. ¿En serio? ¿No se ve? Ni en doctorado. ¿Por qué crees? Porque sigue prevaleciendo una idea tradicional de los instrumentos y con todo el debido respeto, de manera superficial. Porque le sacamos a lo cuantificable. Es más fácil decir, ¿cómo va el negocio? ¿Está bien? Pujando. No, bien con respecto a qué, ¿no? ¿Sí? Es que hay muchos clientes. Cuidado, no porque tengan muchos clientes o muchas ventas significa que el negocio sea efectivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vas? Eres una empresa de construcción. ¿Cuántas obras? No, ¿cómo te enseño? Muy bien, traigo 8 obras. Sí, pero de esas 8, en 7 pierdes. Y en la que no pierdes, sales a mano. Puedes tener mucha obra. No tener mucho beneficio, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya te dio claro la pregunta? Sí. Ahora, ya que tengo esto, mis resultados. Ahí tengo los resultados que me dieron de cierta evaluación. 2.80. Pero para que quede más claro, vamos a cambiarlos un poquito. Voy a poner mi EFI, la voy a poner en 1.2. ¿Sí? Y mi F, este es mi F. Y mi F lo voy a poner en 3.5. Como hace rato teníamos la gráfica de las ranitas, ¿no? Más o menos. ¿De acuerdo? ¿De dónde salen estos resultados? No salen de lo que yo quiera. Salen de aplicar la F, la sumatoria, y la F, la sumatoria, y que los cruzo en la ranita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dice esto? Agarro F 1.2, 1, 2. 1.2 está por aquí así. ¿Quedó claro? F 3.5, 1, 2, 3.5.
resultados. Están viendo los resultados en las 3 gráficas. ¿Qué es eso? Como eso no es magia, ¿sí? No te dice exactamente qué estrategia vas a realizar, pero sí te dice algo, te dice cuál sería la perspectiva hacia el tipo de estrategia. Y dice, mira, si tú caes en el cuadrante 8, 9 y 6, o sea, estos 3, la estrategia, el tipo de estrategia que tendrás que utilizar es cosechar o enajenar. ¿Qué significa esto? Que ya se cerró ese proceso, que ya esa expresión que estuviste implementando, ya, ahora nada más recibe y puede reformular nuevamente el análisis. Si tú caes en el cuadrante 1, 2 y 4, te dice crecer y construir. Es momento de ¿qué? De comprar, de integrar, de implementar nuevas cosas. O sea, lo que vayas a hacer, no sé qué vayas a hacer, pero es momento de ¿qué? De crecer y construir. Pero si caes en el cuadrante 7, 5 y 3, te dice conservar y mantener. Fíjate cómo vamos a hacer un análisis más integral. Vamos a repetir. Si caes acá, te dice cosechar y enajenar. Si caes acá, te dice conservar y mantener. Y si caes acá, te dice crecer y construir. No te está diciendo qué estrategia, ¿estamos de acuerdo? Pero te está diciendo qué tipo de estrategia tendrás que recurrir. Ahora, hagamos el cruce de información, que esto es importantísimo. Si me dice con mi gráfica de las ramitas, ¿no? 1, 2, 3, 4, me dice que mi F está acá y mi F está acá. Vamos a arrojar para que quede claro. Chequen esto, porque ahorita les voy a contar algo que tienen que hacer cuando ¿No es la norma de más? ¿Dónde? La segunda norma de más. Sí. ¿Cuál? No, ya está por prender. Fíjate. Yo tengo, voy a ponerlo acá abajo porque no se ve bien. 1, 2, 3, 4. Mi F está acá y mi F está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que la parte interna es la que está más, que adolece más de que no está funcionando bien. ¿Qué significa? Que mi tipo de estrategias tendrán que estar orientadas a resolver lo interno, porque tengo problemas ahí. Pero además mi F está más pegada hacia el 4, significa que es la que está funcionando adecuadamente. Y tendré que generar en algún momento estrategias de solidez o de robustez o de sostenibilidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero aparte me dice que de acuerdo a la contextualidad en el cruce de la F y la F, el tipo de estrategias que tendré que llevar a cabo, porque caí en el cuadrante 3, en la familia de 3, 5 y 7, que me dice que el tipo de estrategias es conservar y mantener. ¿Sí quedó claro? Entonces me está diciendo, ahorita urge que soluciones cosas internas, pero con una tendencia de que lo que estás haciendo tienes que fortalecerlo, porque ahí es donde tienes problemas. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa si yo digo no? Como tengo que componer lo interno, a ver, todo lo que hicimos a la goma y a nuevas cosas. Cuidado. Porque si hubieras caído acá, en crecer y construir sigue. Pero acá es conservar y mantener. Te ha faltado que esas estrategias que estás implementando, ¿sí? Darle mayor que atornillarlas. ¿Sí queda claro? Esto, estimados alumnos, es un ejemplo muy sencillo. Pero ¿de qué es la inteligencia organizacional? La inteligencia organizacional no es llenarme de datos, es una minería de datos. Los datos son importantes en una minería de datos, pero los datos, sin una sensibilidad del entorno interno y externo, del pensamiento estratégico, la respuesta será al carajo con todo y tu minería de datos. Inviertes, imagínate, inviertes en qué? Inviertes en un software que te permita tener mucha información ahí y unas torres donde vas a tener toda la información ahí documentada, ¿sabes? Pero si no sabes cuál es la orientación, si no conoces cuáles son las necesidades, ¿sí?
si no identifica las restricciones de lo interno y de lo externo, ¿sabes para qué te sirven todos esos datos? El nivel de impacto en las decisiones. Yo no quiero decir que exclusivamente con esto vas a ser sumamente efectivo. Hay quien no hace esto, toma decisiones y le da. Y le da, ¿eh? Pero tiene mayor nivel de riesgo en ese proceso. Nosotros lo que tenemos que buscar es que en el proceso decisorio los niveles de riesgo que bajen. ¿Qué está claro? ¿Está interesante, no? Ahora, esto se ve, quiero decirles algo, se ve muy fácil. No es tan difícil. ¿Dónde está el secreto? Si hubiera un secreto. No están que el 1 y el 9, y que si la ranita, y que si la I, eso hasta en primaria lo entiende, implementarlo. Y la otra, ¿sabes dónde? La implementación es complicado. La cultura, cómo lo implementas, pero no está. En la construcción de quién te ayuda a identificar qué es una fortaleza, qué es una debilidad y cómo lo cuantificas. Porque pues como sería como que diagnóstico. sí, claro, porque imagínate que tú agarras y dices, voy a hacer esto de mi negocio que quiero poner, o que ya lo tengo. Entonces, le digo a mi secretaria y a mis 2 colaboradores, no, tengo 2 colaboradores, ¡no me molesten! Voy a hacer un trabajo muy importante, ¿no? ¿No te suena? ¿Y qué dices? ¿Cierro? Como dice, en la intimidad de tu oficina y con tu laptop, haces el análisis, dices 2, 5, 4, ¿cuál es el problema? Que sí, hay mucha subjetividad. Pues y parte. Sí, claro. ¿Qué tendrías que hacer? Decirle a esos 2 que colaboran contigo y a la secretaria, vénganse. Y antes de que entremos, les voy a decir una cosa. ¿Me aprecian? ¿Aprecian su trabajo? ¿Quieren que esto siga? La neta. ¿Cómo va? Argumentado. Porque ustedes son los que están con los clientes. Yo dirijo, pero ustedes están más conscientes. Nos sentamos y díganme qué cosas hemos dejado de hacer y nos están restando valor. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas realmente hacemos bien y suman valor? ¿Cómo te categorizas esta fortaleza? No, es que yo pienso que 4, yo que 3. Esa es la dificultad. ¿Cómo llegas a una cuestión de conciencia? ¿Sí, claro? ¿Cómo lo haces? Cuando las personas que invitas a hacer ese proceso tienen mayor nivel de pertenencia y conocimiento de qué, de la situación. A veces cometes el error que te dicen que venga a hacer esto un consultor externo. Don chingón. Para que el don chingón venga y no tenga ni sensibilidad ni conocimiento de la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero la otra, hagámoslo nosotros. Porque para eso va usted a su maestría. ¿Dónde está como la solución? En la homeostasis. Un equilibrio. Es bueno tener a alguien de afuera. Te ayuda a darle objetividad. Pero también es importante que los de adentro participen. Y aquí aparece una premisa fundamental. Si vas a tener un externo, para que vean esto, que es externo, que es el consultor, que es asesor, piense como colaborador. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una respuesta? Ahí le voy a decir que está bien porque está. Para que no me acuse. Bueno, aparte puede ser anónimo toda la parte, bueno, la entrevista, lo que sea. Pero ¿cuál es la probabilidad, bueno, el que pueda haber una variante de eso? Sí, ya te entendí. Hoy vuelvo a repetir que vienes de vena con tus preguntas, ¿eh? Pero qué buena pregunta. La probabilidad o el porcentaje de que tu información recolectada sea subjetiva, ¿no? En este proceso depende de cuál sea la cultura de la organización y el tipo de direccionamiento del que dirige. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, donde yo colaboro, ¿sí? Yo tengo 86 colaboradores en mi cargo. Y tengo a la par está otro director general adjunto. Tenemos el mismo nivel, hacemos diferentes cosas. Él tiene como 70 colaboradores. En su dirección general adjunta es una cuestión autocrática, gandalla. Por ejemplo, ahora en Semana Santa se supone que jueves y viernes no son obligatorios. No son obligatorios, aunque es una cuestión de televisión. Él dijo, así lo dijo en una reunión de staff con nuestra jefa, que es la directora general. Me dijo la directora general adjunta, la directora general y jefa, que Dios la guarde mucho tiempo.
pero ojalá lejos de nosotros, ¿no? Pero dice, esa discreción de cada director general adjunto, porque tiene 4 directores generales adjuntos, entre esos uno yo, el que chequen cómo se organizan para estos días. Saben que no es obligatorio, pero ustedes sabrán, yo un hijo de su Pinky, que es un par mío, dice, no jefa, yo, mi madres, se van a chingar todos y van a venir. Que vengan, no, yo las estoy. No, que vengan. Y entonces yo agarro y le digo, oye, pero ten cuidado porque los de base, no, bueno, los de base están aparte. Eso sí, como nunca hace nada, que se vaya. Pero todos los de confianza, así, se chingan y vienen. Y la jefa, a veces no piensa muy bien, pero a veces sí se le da eso, ¿no? No, y dice... Luego sí se estrena. Y dice... Sí, no, ese es un ejemplo, Es una editación. Exacto. Y dice, ¿y tú vas a venir? Ándele. Dice, bueno, voy a hacer una, como dijo, una guardia virtual. Y entonces yo dije, bueno, pues es... Yo diría, no, bueno, es tu perro y tú lo bañas, así se dice, ¿eh? Y me dice, oye, ¿tú, Federico? Le dije, no, en mi área, jueves y viernes, nadie viene. Y yo hago guardia virtual. Estoy posible estrenando. Y de lunes a miércoles, ¿sí? Nos vamos a escalonar. Por cierto, yo no vengo el miércoles, ¿no? Porque voy a venir lunes y martes y nos íbamos a escalonar, ¿no? Ahora, va la respuesta. El nivel de objetividad cuando tú invitas a integrar a las personas, porque te voy a decir algo, cuando una persona colaborador te dice, estamos en 4, o esta es fortaleza o esta es debilidad, está haciendo un acto, porque puede quedarse callado, o puede decir todo lo contrario, ¿no? Depende mucho de la cultura, de la organización o del área y del tipo de direccionamiento. ¿Tú crees que mi par, si llegara a ser una F y una F, los colaboradores de la gran mayoría le van a dar objetividad? Va a decir, me vale, ¿no? Esto es muy importante, porque depende mucho del direccionamiento. Fíjense, ahora que veamos un tema muy rápido, porque no es de nuestra materia totalmente, con ustedes sí lo vamos a ver más. Ahora es al revés, como en la otra clase de edad, decíamos, acá vamos a ver más cosas. Vamos a ver la matriz de competencias directivas. Te vas a dar cuenta que muchas veces el problema de la integración de esta información estratégica reside, ¿sabes en quién? No en el colaborador, sino en el jefe. Pero a veces el jefe no tiene las herramientas ni las competencias necesarias para ¿qué? Para dirigir. Sí, porque mira, parece más así que te dijera, yo creo que el 72.5, no, depende. Si estás en una cultura cacha, gandalla, y que te inviten a que participes, pues dices, imagínate, te acaban de correr a tu compañero con lujo de violencia, con eso de que no, llegando de la comida ya no lo dejaron entrar, le dieron su plantita, su cajita, el policía y el de informática, lo fueron a despedir. Y ya después se vieron todo el mundo cómo lo sacaron y todo, el jefe se atreve a decir, no se preocupen, esto fue una cuestión externa, hay que echarle ganas, les pido ahora más. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? ¿Ya les mandé la presentación? De una vez se les mando para que quede claro. ¿De acuerdo? Esta presentación donde vienen todas estas filmillas. Con eso terminamos, nos seguimos viendo.